Listo, ahora sí, vamos a ingresar a nuestro Photoshop, ¿vale? Vamos aquí a compartir pantalla. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Bueno, les comento un poquito mientras vamos a organizar la clase. Hoy vamos a darle una recopilación general a lo que tiene que ver con el recorrido o los primeros pasos con Photoshop, ¿vale? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer, un recorrido general de toda la interfaz y vamos a conocer lo que son los formatos de imagen. Vamos a minimizar esto y listo. En esta oportunidad voy a dar un recorrido con la creación de documentos, ¿ok? Vamos a empezar desde cero, ¿ok? Cuando ustedes instalan el programa de Photoshop, ustedes siempre les va a salir esto. Esta es la bienvenida a el programa de Photoshop, ¿ok? Cuando vamos a iniciar abriendo una mesa de trabajo, ¿ok? Normalmente nosotros abrimos nuestras mesas de trabajo en archivos, ¿ok? El formato que vamos a utilizar, la anchura y la altura del formato que vamos a crear en esta oportunidad va a ser de 3,5 de alto. Vamos a crearlo aquí. Vamos a utilizar 3,5. Vamos a utilizar 21 centímetros. Vamos a trabajar con centímetros por 9,5. 9,5. Vamos a trabajar con centímetros. Listo. Cuando nosotros vamos a trabajar en formatos digitales, es decir, que vamos a tener un contenido dentro de la web, nosotros lo normal que debemos utilizar es 72 píxeles por pulgadas. En esta oportunidad pues estoy utilizando centímetros, vamos a utilizar 72 píxeles, que es la medida de resolución, ¿okay? 72 píxeles por centímetro. Algo muy importante que debemos entender y debemos comprender aquí, como es un formato que va para web, entonces nosotros lo vamos a dejar en color RGB, ¿okay? Que es el formato para web. Si va para impresión, vamos a utilizar lo que es CMYK. CMYK son los términos de las tintas. Es importante resaltar que hay dos tipos de formatos, ¿ok? El RGB, lo vuelvo y lo repito, que se utiliza para la creación de diseños y se vincula a la web. Es un formato digital que es plasmado en la web. Es decir, solamente se va a utilizar, lo vas a visualizar dentro de un computador, ¿ok? A diferencia de CMYK. CMYK se utiliza en impresión, normalmente para hacer sublimaciones, carteles, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la impresión. ¿Okay? Vamos a crear nuestro documento. Listo, vamos a ver RGB. Aquí tenemos y creamos nuestro documento. Así sale cuando tú creas un documento desde cero. Esta es nuestro Canvas site o nuestra mesa de trabajo, ¿okay?
De entrada les digo que Photoshop se maneja o tiene 4 partes principales. ¿Cuáles son las 4 partes fundamentales o principales de este maravilloso programa? Tiene la barra de menú, que es la parte superior de este software, donde dice archivos, edición, imagen, capa, texto, selección. ¿Qué nos indica la barra de menú? Que todo lo que guarda un documento, nosotros con sentido común vamos a utilizar o vamos a entender lo que significa la barra de menú. ¿Ok? Cuando nosotros queremos ir para un documento, nosotros nos vamos ¿para dónde? Para archivo. Abro un documento nuevo o creo un documento web nuevo y me voy a ir para mi barra de menú. Cuando yo quiero manipular una capa, mi sentido común me dice que yo debo ir a capa. ¿Ok? Cuando yo quiero incorporar o hacer un filtro a una fotografía, mi sentido común me dice que me voy a filtro. ¿Ok? Esta es la primera parte que debemos entender. Segunda parte que debemos entender es la barra de herramientas. La barra de herramientas es el constructor, el que nos ayuda o nos permite a nosotros hacer un retoque o crear un diseño en Photoshop. ¿Vale? Vale resaltar que si, por ejemplo, yo utilizo esta herramienta pincel, entonces, ¿qué me va a hacer Photoshop? Me va a rayar. Photoshop me va a rayar con mis herramientas. Entonces yo voy trabajando en mi Canvasai o mi mesa de trabajo. ¿Vale? Vale resaltar algo muy importante. Cuando yo utilizo cada herramienta en mi panel de herramientas o mi barra de herramientas, cada herramienta tiene unas propiedades. Es decir, que si yo utilizo lo que es la herramienta pincel, me indica que me da el tamaño, me da el modo que quiero yo utilizar mi herramienta, me da la opacidad, es decir, qué tan intenso voy a tener el color de mi pincel, el flujo, y tiene algunas propiedades adicionales que es importante que nosotros las repasemos. Y finalmente, y no menos importante, es el panel de capas. Siempre lo digo que las capas es la columna vertebral de este maravilloso programa. ¿Por qué? Porque desde allí es donde se forman los diseños. ¿Ok? Desde aquí es donde nosotros formamos todo lo que tiene que ver o la estructura principal de Photoshop. ¿Okay? Listo, entonces entendiendo un poco de esto, vamos a recordar la parte superior está lo que es la barra de menú. Archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D. Todo esto lo vamos a explicar. Como segunda propiedad está con la barra de herramientas. ¿Okay? Esta es la barra de herramientas. Está en el panel izquierdo. Cada herramienta tiene unas propiedades. Esta es la parte número 3. Las propiedades de las herramientas. Y finalmente, no menos importante, están los paneles. Aquí es donde guardamos toda la información de cada proceso que nosotros realizamos en el Canvasai, es decir, en nuestra mesa de trabajo. Listo, entonces, dicho esto, vamos nosotros a entrar un poquito. ¿Cuáles son los formatos o algunos formatos que admite este programa que nosotros pudiéramos utilizar? Listo, vamos a conocerlos uno a uno. No son todos, son algunos de los formatos que vamos a utilizar, ¿vale? Empezamos con el formato JPG, ¿listo? Vamos a empezar con este formato. ¿Y qué vamos a entender con respecto a lo que tiene que ver
con JPG. De entrada, pues, le digo para empezar, este formato significa Joint Graphic Group. Es un formato creado por un grupo de fotógrafos. Ellos fueron los que crearon este formato. ¿Cuál fue su finalidad? La finalidad de la creación de este maravilloso formato era de encontrar o tener un balance entre calidad y peso. ¿Okay? Es por eso que este formato entra en plataformas, o lo vemos en plataformas como Facebook. Cuando vamos a Facebook, lo que encontramos es archivos JPG. Cuando entramos a Instagram, encontramos archivos JPG. Cuando entramos a cualquier web, encontramos la mayoría JPG. ¿Por qué JPG? Porque JPG tiene una calidad ajustable, pero también se puede comprimir. Cuando hablamos de compresión, hablamos de menos peso en los archivos. Entonces, es un formato que se utiliza bastante en la web, ¿vale? Ahora pasamos al formato GIF, que significa Graphic Interchange Format, que es un formato de intercambio de imagen. Es un formato muy ligero. De plano le digo que para descargarlo es bastante ligero. Pesa muy poco y se usa para gráficos muy pequeños o los llamados emoji. Como escribí yo aquí, es un formato que soporta animación por ser muy pequeño. Es una de las características que tiene este formato GIF, que soporta animación. Me gusta utilizarlo y vamos a una clase, vamos a trabajar en Photoshop de la creación de GIF. Es muy interesante, ¿vale? ¿Listo? Vamos ahora a utilizar o vamos a ver el formato PNG. ¿Qué significa PNG? Portrait Network Graphic. Portrait Network Graphic significa que es un formato que soporta transparencia. De entrada te comento que lo blanco, cuando vemos aquí esta ilustración, negro y blanco, no es negro. El fondo normalmente, no sé si ustedes han visto una imagen que de fondo tiene blanco y gris. ¿Okay? Y les voy a comentar qué significa eso. Normalmente las imágenes PNG que vienen sin fondo se representan con las imágenes o la figura protagónica y su fondo es blanco y gris. Ahora, ¿qué significa blanco y gris? No es ausencia de píxeles. Lo blanco es la combinación de rojo, verde y azul, es decir, RGB, ¿ok? En formatos digitales. Recuerden que RGB es formato digitales. Entonces, la transparencia en Photoshop se ve o se refleja a través de rojo, verde y azul. Es decir, que cuando ustedes vean una fotografía, una imagen con cuadritos blancos en el fondo y grises, no es ausencia de colores. Es la combinación de rojo, verde y azul. Es decir, RGB. Eso se refleja a través de esos cuadritos, ¿vale? Listo, vamos a ver ahora el formato EPS. Esto es un formato muy interesante, que aunque es un formato nativo para vectores, Illustrator puede trabajarlo mejor porque pertenece a la compañía Adobe y es un formato que lo soporta Illustrator, pero Photoshop también lo puede manejar, también lo puede soportar porque puede abrir ese archivo con mucha facilidad. Les vuelvo y les repito, aunque es un archivo que se utiliza para vectores, Photoshop lo puede manipular. Ahora, este archivo que es bastante interesante
el archivo PDF, Portable Document Format. Es un formato que también soporta vectores, tipografías y se usa mucho para imprimir y conserva la mayor calidad posible, ya que como vimos anteriormente, el formato JPG, el más usado, le quita contextual, o sea, le quita contextura a los archivos. Por eso es que el formato PDF es un formato que es muy bueno para la impresión y se utiliza mucho para eso. Claro, estos no son todos los formatos. Sí le puedo decir de entrada de que son los formatos más utilizados en Photoshop y los que más vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, esos son los 4 o 5 formatos que vamos a trabajar, que ustedes van a conocer durante el recorrido de este curso para que puedan comprender la funcionalidad de cada uno de ellos. Normalmente vamos a utilizar JPG, PNG y van entendiendo por qué y para qué se van utilizando. Entonces, bueno, recordemos que EPS es un formato que lo soporta Photoshop, aunque se utiliza para vectores, ¿vale? Recordemos también que PNG es un formato que más que todo se utiliza para lo que tiene que ver formato web. Lo blanco no es ausencia de color, es la combinación de rojo, verde y azul en términos sencillos, ¿vale? Y vimos lo que es el formato GIF. Es un formato que soporta animación y en clases posteriores vamos a verlo cómo nosotros podemos crear un GIF con Photoshop, ¿vale? Finalmente, o primero vimos el JPG, que es un formato el más utilizado en la web, que tanto como PDF, también JPG se utiliza para la impresión, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Vamos a continuar un poquito más con las clases. Ayer les dejé una actividad a algunos de ustedes. Espero que repasen la actividad porque vamos a trabajar en base a la creación de documentos, ¿ok? No es solamente que vamos a ver teorías, vamos a ver prácticas también. Y la idea es que ustedes mediante la práctica vayan conociendo principalmente las herramientas